Se acerca el verano y muchos os proponéis perder grasa. Esto es una realidad. Si miramos las búsquedas de los términos en Google en España de perder peso, bajar de peso y adelgazar de los últimos 5 años, veremos cómo hay un repunte significativo en los meses de verano y anteriores a verano. Yo, como profesional de la salud y como dietista que soy desde hace más de 6 años, he detectado un montón de hábitos que están normalizados en la sociedad y sobre todo en el mundo del fitness como hábitos saludables y que por lo tanto seguro que muchos de vosotros estáis llevando a cabo actualmente pensando que lo estáis haciendo bien. Así que hoy os voy a contar los peligros que pueden ocurrir por hacer déficit energético y también os voy a contar las soluciones para hacerlo de manera segura, sostenible y saludable. Y al final del vídeo te cuento mis innegociables personales en cuanto a ejercicio y a nutrición para mantener una buena salud y un buen físico. Este primer error es algo que se comete bastante y que se hace sobre todo entre nosotras las chicas, y el error es hacer un déficit demasiado bajo o demasiado extremo. Dejadme deciros que hacer una dieta de 1100-1200 calorías no es hacer una dieta de déficit energético, es hacer una dieta abocada a la mal y a la desnutrición. Muchos de vosotros lo sabéis, otros no, pero el cuerpo necesita energía incluso si estamos en una cama las 24 horas. El cuerpo gasta energía y no solo andando, no solo haciendo los actos del día a día, sino que también lo hace con las funciones para mantenernos vivos. El gasto cardíaco, la respiración, el funcionamiento de los órganos, la digestión, el cerebro. Así que tenéis que tener en cuenta que hay una base de calorías que el cuerpo necesita incluso si no nos movemos. ¿Y a dónde voy con esto? Pues que siguiendo una dieta demasiado baja en calorías podemos llegar a ese peligro de no aportar la suficiente energía como para cubrir ese gasto que tiene el cuerpo en mantenerse vivo. Y a ese gasto por mantenerse vivo se le llama tasa metabólica basal, que como su nombre indica es una tasa, es un índice que nos calcula aproximadamente las calorías que nuestro cuerpo gasta en estas funciones. La manera más correcta de determinarla es con pruebas específicas, pero como todos no podemos tener acceso a ese tipo de pruebas, hay calculadoras aproximadas que os van a dar una idea para que sepáis el mínimo o las líneas rojas que no tenéis que pasar bajo ningún concepto. Os voy a poner mi ejemplo, vamos a calcular mi tasa metabólica basal según el método de Harris-Benedict. Vamos a introducir mis datos, vamos a introducir mi peso, mi edad, todas las cosas que nos pida, y en este caso a mí me da una tasa metabólica basal de unas 1319 calorías. Ese es el número, esa es mi línea roja teórica que no tengo que pasar. Así que si yo hiciera una dieta de 1300, 1400 o 1500 calorías tan cercanas a mi tasa metabólica basal, estaría comprando muchísimas papeletas para un montón de problemáticas que se desenvuelven por un déficit energético demasiado fuerte, que si lo prolongamos en el tiempo puede acarrear muchísimos problemas a nivel sistémico, a nivel de todo el cuerpo, que vamos a hablar justo en el punto siguiente. De este tema ya hemos hablado en este vídeo en el cual os enseño a calcular vuestras necesidades para crear vuestra propia dieta. Podéis pinchar ahí e ir a verlo para aprender más en profundidad, y aquí se plantea o se abre un melón que da para un vídeo completo, que es mucho mejor tener un alto flujo energético que un bajo flujo energético. Es mejor una caloría gastada que una caloría no consumida. Y esto quiere decir que es muchísimo mejor estar en un déficit energético de, me lo invento, 400 calorías, pero siendo personas activas que nos movemos mucho, es decir, con la tasa metabólica basal, con la actividad, con el ejercicio, pero aún así haciendo ese déficit energético, que el caso opuesto de una persona sedentaria que apenas se mueve y quiere perder peso. Es súper fácil que con ese poco margen, al hacer un déficit energético, ya esté pasando esa línea roja que estábamos hablando. Por lo tanto, si vuestro objetivo es perder grasa y no os movéis, no hacéis ejercicio, es mucho mejor aumentar vuestro gasto calórico antes que bajar vuestra ingesta.
Y directamente relacionado con lo que venimos de hablar, el segundo error o el segundo peligro es hacer un déficit demasiado prolongado en el tiempo. Una de las consecuencias negativas es que nuestro organismo se sitúa en un estado de baja disponibilidad energética, que es ese estado que hablábamos antes, en el cual no le aportamos suficiente energía al organismo para cubrir su tasa metabólica basal, ni para cubrir la recuperación muscular después del ejercicio, ni ningún proceso importante para el cuerpo. El efecto de la baja disponibilidad energética nos afecta a todos, pero en concreto afecta a chicas y sobre todo a chicas jóvenes en edad fértil. Así que el mensaje desde aquí es que comáis lo suficiente. Todos los que me estáis viendo, a pesar de que queráis perder grasa, se puede perder grasa de manera segura si lo hacemos bien. No quiero meter miedo al hecho de hacer déficit energético, en muchos casos es necesario y se puede hacer de manera completamente saludable, pero quiero poner el foco en que lo hagáis de manera correcta y segura. Básicamente porque si no lo hacéis, las complicaciones y los efectos son a nivel sistémico, a nivel óseo, a nivel hormonal, a nivel del sistema digestivo y sobre todo aumenta enormemente la probabilidad de sufrir trastornos de la conducta alimentaria. La solución es que un déficit prolongado en el tiempo debe ser pausado con estrategias nutricionales de recarga o refeeds que son muy interesantes en estos casos. Básicamente el refeed es un protocolo muy interesante que se utiliza en estos casos y lo que buscamos es consumir las calorías de nuestro mantenimiento más o menos y hacerlo a través de hidratos de carbono principalmente. El tercer error o peligro cuando estamos haciendo una dieta hipocalórica y somos personas activas, personas que hacen ejercicio, es el hecho de llevar una dieta demasiado baja o nula en hidratos de carbono. No me malinterpretéis, los hidratos de carbono no son un macronutriente esencial como puedan ser las grasas, puesto que nos aportan ácidos grasos esenciales, o las proteínas porque nos aportan esos aminoácidos esenciales, pero que algo no sea esencial no significa que no podamos beneficiarnos de ello. Y tampoco significa que el cuerpo no necesite glucosa, porque sí la necesita. Lo que pasa es que puede obtenerla, aparte de los hidratos de carbono, a través de, por ejemplo, los aminoácidos vía gluconeogénesis. Básicamente que puede obtener glucosa a partir de otras fuentes más complicadas. Y esto no quiere decir que no haya gente que no se beneficie de una dieta cetogénica o baja en hidratos de carbono. Tampoco quiere decir que yo sea defensora de una dieta alta en hidratos de carbono. De hecho, ahora os voy a decir cuál es la manera más estratégica y mejor de introducir los hidratos de carbono, incluso cuando tu objetivo es la pérdida de grasa, sino que quiero quitar también ese miedo que muchas veces tenemos hacia los hidratos de carbono. Hay una cosa que es súper paradójica y es que las personas sedentarias que no hacen ejercicio están tomando cantidades de hidratos de carbono que debería tomar una persona deportista. Y tenemos deportistas o personas activas que están tomando cantidades de hidratos de carbono que debería tomar una persona sedentaria. Y esto me lleva a que una persona sedentaria que no hace ejercicio, que no se mueve, recibe y debe seguir una serie de recomendaciones nutricionales que se hacen a nivel poblacional y que no siempre se tienen que aplicar a nosotros, personas que hacemos ejercicios, que somos activos y que nos movemos. Por ejemplo, el plato de Harvard que siempre os hablo, que es muy bueno para muchos de nosotros y es una orientación si estamos empezando, pero mitad del plato verduras, cuarto hidratos, cuarto proteínas. Si lo aplicamos a una persona deportista, una persona activa que tiene necesidades energéticas superiores a una persona sedentaria, pues quizás se quedaría un poquito corto en términos de hidratos de carbono. Por lo tanto, a veces se recomienda que ese plato se modifique a un tercio, un tercio y un tercio. Un tercio verdura, un tercio proteína, un tercio hidrato. Y se puede modificar según las necesidades. Por lo tanto, como veis, el plato de Harvard puede ser perfecto para una persona sedentaria que está empezando, que no se mueve mucho, pero se puede quedar corto para personas que hacemos entrenamiento 5 veces a la semana, que entrenamos fuerte, que nos movemos, que somos activas. Y la solución a este error o a este problema sería introducir los hidratos de carbono de manera inteligente. ¿Cómo? 1. Introducirlos según tu actividad de ese día. Yo no introduzco los mismos hidratos de carbono un día que me voy a mover mucho, que voy a entrenar, que voy a estar muy activa, que un día que voy a estar sedentaria, editando, que no me voy a mover. Por lo tanto, juego mucho con las cantidades. Y 2, los hidratos de carbono van a ser más interesantes y nos vamos a beneficiar más de la energía que nos aportan si los introducimos perientrenamiento, antes y después.
Por cierto, otro vídeo relacionado sobre qué comer antes, durante y después del entrenamiento, si os interesa, os lo voy a dejar también por aquí y abajo, pero sobre todo eso, introducirlos antes y después del entrenamiento porque os van a servir de gasolina. Sería mucho más interesante eso que introducirlos muy separados de la hora del entrenamiento. Aquí vamos a hablar de un tema que varía mucho entre personas, pero del cual os voy a dar mi opinión, mi experiencia y también el caso de muchas personas a las cuales he llevado y personas también con las que he conversado mucho. Y es el tema del número de ingestas que tomamos en el día. Para mí, cuando estamos sobre todo en un periodo de déficit energético, es un error hacer demasiadas comidas en el día. Y me explico. Los que ya conocéis mi historia, ya sabéis que yo cuando empecé pues tomaba mis 5 o 6 comidas al día. Hacía mi desayuno, mi media mañana, mi comida, mi merienda, mi cena. Y yo me di cuenta que haciendo tantas ingestas en el día y teniendo que llegar a ese déficit energético, pues cada una de las comidas era muy pequeña porque tenía que repartir las calorías en muchas ingestas y por lo tanto no me saciaba. Me pasaba entre comidas con hambre y estaba con una sensación que no me gustaba nada. Entonces lo que hice fue decir, bueno, pues voy a probar a hacer menos ingestas, pero más grandes, repartir mis necesidades energéticas en menos comidas, por lo tanto serán más calóricas cada una de ellas. ¿Qué conseguí? Pues mejores sensaciones, mejor saciedad en el momento en el que estaba comiendo, me sentía más completa, más llena y también tenía más saciedad entre comidas. Pues no tenía hambre. Y pasa otra cosa cuando hacemos demasiadas comidas y es que al tener que repartir tanto las calorías, en muchas ocasiones la proteína se queda corta en esas comidas. Y para optimizar la pérdida de grasa, para evitar perder masa muscular, es interesante llegar a unos mínimos de proteína que son en torno a 0,4 gramos por kilo de peso corporal por ingesta. Es otro de los motivos por los cuales es interesante que las comidas sean un poquito más grandes. Creer que tienes que pasar muchísimo hambre es algo que está instaurado en la mente de muchas personas cuyo objetivo es la pérdida de grasa. Por un lado, como sociedad estamos acostumbrados a estar constantemente comiendo desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Estamos desconectados de nuestras sensaciones de hambre y de saciedad y por eso cuando alguno de nosotros nos ponemos como objetivo la pérdida de grasa y nos colocamos en un déficit energético, sentimos ese poquito de hambre, nos asustamos y nos pensamos que no hay que sentir ese hambre. Tampoco es eso. El hambre es una sensación fisiológica necesaria y tenemos que experimentarla de vez en cuando. Pero como os decía al principio, existe la creencia de que para perder peso es necesario sentir muchísimo hambre y cuanto más hambre sintamos, mejores resultados vamos a obtener. Por lo tanto, pasar hambre es normal, es necesario, es fisiológico, pero pasar demasiado hambre y estar constantemente con esa sensación de hambre y con todo lo que le ocurre al cuerpo cuando estás en esa situación no es correcto. Y es que una de las preguntas que más se repite con el tema de la pérdida de grasa es ¿hay que pasar hambre cuando estoy perdiendo grasa? Hay gente que te dice que sí, hay gente que te dice que no hay que pasar nada de hambre. Yo pienso que la respuesta no es categórica como en casi nada de esto. Muchos de vosotros podéis no sentir nada de hambre, sobre todo si partimos de una base en la cual tenemos muy malos hábitos y comemos un montón de cosas. En cuanto reducimos un poco la comida vamos a conseguir resultados y no vamos a pasar hambre. Sin embargo, si somos personas que parten de una buena base de hábitos y simplemente lo que queremos es bajar un poquito el porcentaje de grasa, llegar a un porcentaje de grasa saludable, pues esa restricción en la ingesta calórica sí que puede acarrear o llevar a en ocasiones sentir un poquito de hambre, pero es un hambre normal, es un hambre derivada de un déficit energético. Déficit energético es que estamos tomando menos calorías de las que el cuerpo necesita, por lo tanto la respuesta fisiológica es mandarnos señales de hambre. Pero ese hambre que vamos a sentir es un hambre normal, es un hambre que se puede llevar, que se pasa comiendo un snack. No es un hambre incapacitante ni muchísimo menos, es un hambre lógica. No es un hambre que produce mareos, no es un hambre que te incapacita, no es un hambre que te cambia en exceso el humor o el estado de ánimo. No es un hambre que se debe tapar con refrescos ceros, con chicles, con estrategias, eso no, y eso no se debe hacer.
Y este error o este peligro, yo creo que todos en mayor o menor medida pasamos por ello. Y es el hecho de hacer un déficit energético porque llega el verano, porque llega una etapa, porque tengo que cumplir unos estándares, porque tengo que conseguir X tipo de cuerpo. Y es que yo pienso, aquí hablo sobre todo desde el punto de vista del mundo del fitness, de personas que hacemos ejercicio en el día a día, que hacemos ejercicio durante todo el año, se siente cierta presión por el hecho de que llegue el verano y tengamos asociado el vamos a hacer una pequeña etapa de definición. Yo lo he hecho. Aunque yo soy consciente de que tengo un físico y de que tengo una salud que mantengo durante todo el año y puedo estar en la piscina perfectamente porque no tengo que cumplir los estándares de nada, sentimos como sociedad esa pequeña presión de venga, tengo que perder un poquito de grasa, me tengo que poner morena, tengo que cumplir unas expectativas que nos ponemos y que si en realidad no la tuviéramos no haríamos nada, porque ya partimos de una base de comer bien, porque ya partimos de una base de entrenar, porque ya partimos de una base muy buena. Por lo tanto, este error sería hacer un déficit por imposición, no porque yo sienta que lo necesito o porque yo quiera hacerlo por salud o por estética o por ambas. Y aquí yo os quiero invitar a reflexionar, que yo creo que es súper importante. Hablamos siempre mucho de perder grasa, ganar músculo, estar saludable físicamente, pero pienso que es súper importante reflexionar. Y si ahora mismo que llega el buen tiempo y os habéis planteado el hecho de venga, voy a hacer una pequeña etapa de definición, hacedlo porque de verdad queráis, ya sea por venga, me voy a poner un pequeño reto, me voy a poner más en forma, porque X motivo, pero no porque es que voy a ir a la playa, voy a ir a la piscina, tengo que cumplir ciertos estándares estéticos. Os invito a reflexionar porque creo que es muy importante y de hecho ya os digo, nos pasa a la gran mayoría de todos nosotros. Y como lo prometido es deuda y al principio os prometí mis imprescindibles para mantenerme saludable y con buen físico durante todo el año en cuestión y en materia de ejercicio y de alimentación, pues allá voy. El primero, como soy una andarina, me encanta, es hacer unos 15.000 pasos diarios. El segundo es que por las mañanas necesito que me dé el sol. Si no hay sol, pues que sea a través de las nubes, me da igual, pero yo necesito que por la mañana me dé la luz, despejarme y empezar el día con buen pie. Entrenamiento de fuerza, ya sea en el gimnasio, ya sea con peso corporal, 4 o 5 días a la semana. Entrenamiento cardiovascular, esto va por épocas, pero intento incluir durante la semana siempre que haya algún tipo de HIIT, al menos una vez a la semana, y también que haya un cardio más baja, moderada intensidad, que sea más o menos en zona 2, que además ahora está muy de moda y también da para vídeo. Otro de mis imprescindibles es que haya verdura en mis comidas principales. No por nada, sino porque es manía y me gusta comer con verdura. En comida y en cena tiene que haber, aunque sea una ensaladita rápida o un gazpacho mínimo. En todas mis ingestas, también es parte de manía, parte de ciencia, tiene que haber proteína, una ración suficiente. Y como último, es de los más complicados, pero es conseguir un equilibrio mental. Encontrar un equilibrio entre el trabajo y lo personal, encontrar un equilibrio que cada uno de nosotros pues tiene el suyo, pues es súper importante también darle importancia al coco. Tengo más, pero es que esto si no podría estar hablando media hora, pero quiero que me digáis vuestros imprescindibles de salud en vuestro día a día, dejádmelo en comentarios. Si queréis conocer mis hábitos en mi rutina de mañana, los cuales han hecho que mi día empiece por la puerta grande, os lo voy a dejar por aquí. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo y os mando un besito enorme. ¡Adiós!